Mi amada hija y mi amado hijo, qué bueno es tener tu atención en este momento tan especial, tan único. No estás aquí por casualidad y todo lo que has vivido, todo lo que has sentido, tiene un profundo significado. Desde el instante en que decidiste confiar tu vida en mis manos, se trazó un nuevo camino. La confianza que depositaste en mí no fue en vano, porque soy aquel que ve lo que nadie más ve, que escucha lo que susurras en el silencio de tu habitación, aquel que sabe incluso lo que aún no te has atrevido a decir. Hoy vengo a tu encuentro para decirte algo simple pero transformador. Tu vida no será más la misma. Cree, he visto tus lágrimas, tus oraciones, tus luchas más íntimas, y vengo, con todo mi amor, para recordarte que nada de esto pasa desapercibido. Cada lágrima derramada fue recogida por mí. Las he guardado porque sé cuánto te costó cada una de ellas. Sé el peso que has estado cargando, las preocupaciones que han robado tu sueño, las heridas que parecen no cicatrizar. Pero ahora escucha bien, mi hija, mi hijo. Lo que antes parecía imposible, lo que antes parecía lejano, está a punto de cambiar. Estoy abriendo las puertas que creías que nunca se abrirían. Estoy derribando las barreras que antes te impedían avanzar. Soy el Señor que tiene poder sobre todo. Cuando yo abro una puerta, nadie puede cerrarla, y si yo cierro, nadie más podrá reabrirla. Sé que hay momentos en que el miedo intenta paralizarte. Miras a tu alrededor y no ves salidas. No ves cómo las cosas podrían cambiar, pero aquí está el secreto. No necesito las circunstancias perfectas para operar el milagro. Soy el Dios que en medio de la oscuridad hace brillar la luz. Que cuando todo parece perdido, abre caminos donde no los hay. Y hoy te pregunto, ¿estás listo para lo que voy a hacer? ¿Puedes sentir que tu momento ha llegado? Porque cree, mi hija, mi hijo, estoy moviendo los cielos a tu favor. La tormenta que has estado enfrentando no vino para destruirte, sino para fortalecerte. Estoy en control, siempre lo he estado. Y lo que ves como dificultad, yo lo veo como una preparación. No te abandono ni un instante. Cuando piensas que estás solo, cuando sientes que a nadie le importa, estoy allí, a tu lado, sosteniendo tu mano. Soy yo quien enjuga tus lágrimas. Soy yo quien te sostiene cuando piensas que no puedes dar un paso más. Hoy vengo a traer paz a tu corazón. Una paz que el mundo no puede darte, porque es una paz que viene de mí. Esta paz no depende de las circunstancias, no depende de lo que tienes o dejas de tener. Es una paz que invade tu ser y te hace recordar que soy tu Padre, tu refugio seguro. A partir de este momento, sentirás el peso que estaba sobre tus hombros disipándose. No necesitas cargar todo solo. Estoy contigo y juntos vamos a superar esto. Ahora, quiero que hagas algo muy simple, pero poderoso. Cierra tus ojos por un instante, respira hondo y entrégame tus preocupaciones. Suéltalas, confía, deja que yo me encargue de aquello que no puedes controlar. Deja de intentar resolver todo solo. Ya has hecho tu parte. Ahora déjame hacer la mía. En los próximos instantes algo extraordinario va a suceder. Puede que no lo veas aún, pero estoy actuando. En los bastidores de tu vida estoy preparando cosas que te sorprenderán. Sí, mi hija, mi hijo, algo grande está por venir. Y cuando venga quiero que recuerdes una cosa. Cada paso que has dado hasta aquí, cada batalla, cada desafío, todo esto te ha preparado para este momento. Te he estado moldeando, fortaleciéndote. Así como el alfarero moldea el barro, así he moldeado tu vida. Puede parecer que estás siendo presionado, pero lo que estoy haciendo es prepararte para algo mayor, algo que ni siquiera imaginabas. Así que por favor, confía, no te dejes afectar por las voces que intentan desanimarte. Ellas no saben lo que yo sé, no ven lo que yo veo. Conozco el final de tu historia y puedo garantizarte que es una historia de victoria.
Mi hija, mi hijo, lo que estoy preparando para ti va más allá de cualquier expectativa que tengas. No te preocupes si las cosas no están sucediendo como planeaste. Tengo planes mayores, planes que te llevarán más allá. No necesitas compararte con los demás. Tengo algo especial reservado solo para ti, algo que nadie más puede vivir en tu lugar. No te dejes engañar por las apariencias, porque estoy actuando en los detalles que no puedes ver. Por eso, hoy te pido, confía, descansa. Soy tu padre, tu guía, tu protector. No hay nada que no pueda hacer, y lo que estoy haciendo ahora, por más que no lo entiendas, es para tu bien. Te estoy preparando, te estoy fortaleciendo, te estoy levantando, porque lo que tengo para ti es grande y lo verás. Verás que todo, absolutamente todo, valió la pena. Te hago una pregunta profunda que resuena no solo en tu corazón, sino en el alma de quienes anhelan respuestas, dirección. ¿Estás listo para este nuevo capítulo? ¿Estás realmente dispuesto a confiar, a despojarte de todas tus dudas y vacilaciones? Porque te digo, con amor y claridad, que lo que estás esperando, lo que parece tan distante e intangible, está siendo cuidadosamente trabajado, tejido por mis propias manos. Conozco el tiempo exacto de todas las cosas, y la espera que enfrentas ahora, aunque parezca dura e interminable, es parte de mi plan de amor para tu vida. Sí, sé que has estado esperando respuestas, soluciones, ese alivio tan deseado, pero antes que nada, quiero que sepas que esta espera no es en vano. Cada segundo, cada minuto, es parte de un propósito mayor. Estoy moldeando, preparando, ajustando cada detalle para que, en el momento adecuado, las promesas que te hice florezcan con la belleza que solo yo puedo crear. ¿Has reflexionado sobre lo que realmente significa la paciencia? En Romanos 8:25 está escrito: pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y eso, hija mía, hijo mío, es una clave preciosa que quiero darte hoy. La paciencia no es una carga, no es una prueba de la que debes librarte lo antes posible. No, es una herramienta poderosa que utilizo para fortalecer tu fe, para expandir tu confianza en mí. Cada día de espera es como una lluvia suave sobre la semilla que he plantado en tu vida. Cree, esa semilla está creciendo, incluso si aún no la ves. En el momento adecuado, romperá la tierra y florecerá de una manera que te sorprenderá. Ahora te pregunto, ¿puedes confiar en mí durante este proceso? ¿Puedes creer, incluso cuando todo a tu alrededor parece estar estancado, que estoy trabajando entre bastidores? ¿Que estoy cuidando de los detalles que tus ojos humanos no pueden alcanzar? Es en el silencio, en la aparente calma de la espera, que estoy moldeando tu corazón. Te estoy preparando para lo que está por venir. El dolor que sientes ahora, las preguntas que resuenan en tu mente, son parte de este proceso de refinamiento. No soy un Dios que desperdicia ninguna lágrima. Estoy recogiendo cada una y con ellas estoy escribiendo una historia de redención. Ah, mi amado, mi amada, cuán fácil es rendirse cuando el silencio parece demasiado largo. Cuán tentador es dudar cuando las respuestas tardan en llegar. Pero hoy te invito a recordar, nunca te he abandonado. Incluso en los días más oscuros, en los momentos en que pensaste que estabas solo, yo estaba allí. Siempre he estado. Y ahora te digo, la espera que enfrentas es una herramienta divina, no un castigo. Está forjando algo en ti, algo que será esencial para lo que está por venir. ¿Alguna vez has pensado que mi promesa para tu vida es mucho mayor que lo que has pedido? Conozco los anhelos de tu corazón. Conozco las oraciones que has hecho, las que aún no han sido respondidas, e incluso aquellas que ni siquiera has podido verbalizar. Estoy preparando algo que va más allá de lo que imaginaste. Soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Y cuando comienzo algo, lo llevo hasta el final.
Ninguna de mis palabras regresa vacía. Cuando prometo, cumplo. No hay circunstancia, no hay obstáculo que pueda impedir lo que he determinado para tu vida. Ahora, dime, ¿vas a permitir que el miedo y el desánimo dominen tu corazón? ¿O vas a elegir confiar, sabiendo que cada segundo, cada lágrima, cada espera está siendo utilizada para acercarte más a mis promesas? Tu vida no está a la deriva, no estás a merced de los vientos. Yo tengo el control de cada detalle, de cada situación, y hoy te pido, entrega tus miedos a mí. Pon en mis manos aquello que te preocupa. No necesitas cargar con esta carga solo. Soy el Dios que cuida, soy el Dios que sostiene, y te estoy diciendo, algo extraordinario está siendo preparado para ti. Lo que has vivido hasta ahora ha sido solo un preludio, un comienzo. La verdadera obra, aquella que te sorprenderá, aún está por venir. Sé que has cuestionado el porqué de muchas cosas. ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? ¿Por qué así? Pero lo que aún no puedes ver es que, detrás de cada pregunta, estoy trabajando con precisión. Estoy tejiendo una obra perfecta, y cuando mires hacia atrás, verás que nada fue en vano. Verás que cada lucha, cada desafío fue una parte necesaria de tu viaje. Hija, hijo, te pregunto una vez más, ¿puedes confiar en mí? ¿Puedes entregar todo, absolutamente todo en mis manos? Si me amas, si realmente confías, te prometo que lo que está por venir es mucho mayor que cualquier error, cualquier falla, cualquier limitación que tengas. Ya he determinado tu futuro y está lleno de bendiciones, lleno de gloria. Pero antes de que puedas vivirlo, necesito que tomes una posición. Hoy te invito a elevarte a un lugar más alto, un lugar donde la fe es más profunda, donde la confianza es completa. Te estoy llamando a abandonar el miedo, a soltar la duda. Te estoy llamando a confiar plenamente en mí. Y cuando hagas eso, hija mía, hijo mío, verás que lo que he preparado para ti va más allá de cualquier expectativa. Hay tantas voces a tu alrededor, susurrando miedos, incertidumbres, dudas. Intentan convencerte de que no soy suficiente, de que las promesas que te hice no se cumplirán. Pero hoy, con todo el amor que hay en mí, te pido, no les prestes atención. Cierra los ojos por un momento y escucha mi voz. Solo mi voz, la voz que te creó, que conoce cada detalle tuyo, cada pensamiento, cada suspiro. Soy el Dios que te formó, que te amó antes de que existieras, y te digo, no fuiste creado para fracasar. Las luchas vendrán, eso es seguro, pero sabe que cada batalla que enfrentas, cada dificultad que surge en tu camino, ya fue vencida por mí hace mucho tiempo. Yo vencí en la cruz y esa victoria es tuya, es tu derecho, es la herencia que te doy. Pero para recibirla necesitas creer. Creer incluso cuando todo a tu alrededor dice lo contrario. Creer incluso cuando las voces de la duda gritan más fuerte que tu fe, y cuando el enemigo intente hacerte creer que no eres capaz, que no tienes la fuerza necesaria. Recuerda, yo soy tu fuerza, soy tu roca firme, aquella que nunca se tambalea. Soy el Dios que pelea por ti y te garantizo, la victoria ya es tuya. Ahora, hija, hijo, es el momento de abandonar las dudas. Es el momento de dejar atrás todo lo que te paraliza, todo lo que te impide avanzar. Sé que el cansancio muchas veces intenta robar tu esperanza, que el agotamiento del camino te hace pensar en rendirte. Pero hoy estoy renovando tus fuerzas. Estoy derramando sobre ti un nuevo ánimo, una nueva visión. Mira hacia el futuro con los ojos de la fe, porque lo que estás viviendo ahora no es el fin. No te dejes engañar por el dolor del presente, por el peso de las circunstancias. Lo que estás enfrentando es solo el comienzo de algo mucho mayor, algo que aún no puedes ver completamente, pero que estoy preparando con todo cuidado. ¿Recuerdas a Job? Ah, cuánto sufrió, perdió todo,
Pero incluso en medio de su dolor, Job confió en mí. Sabía que, incluso frente a la pérdida y la oscuridad, yo estaba en control, y por causa de esa confianza, restauré todo en su vida. No solo devolví lo que había perdido, sino que lo multipliqué. Y hoy, te digo, lo que hice por Job, lo haré por ti. Soy el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Lo que te fue robado, lo que el enemigo intentó destruir, lo restauraré. Y no solo eso, lo multiplicaré. Soy un Dios de abundancia, un Dios que transforma el dolor en bendición, la tristeza en alegría, el desespero en esperanza. ¿Crees en esto? ¿Puedes confiar en que soy el Dios que cumple lo que promete? Si crees, si tu corazón está abierto, prepárate para recibir. Tu fe, hija mía, hijo mío, es la clave que abre las puertas del cielo. Cuando crees, yo me muevo. Cuando oras con fe, yo respondo. Y te digo, aunque no veas, aunque parezca que nada está ocurriendo, ya estoy actuando a tu favor. En el mundo invisible, hay una batalla siendo librada y yo estoy guerreando por ti. No hay oración hecha con fe que pase desapercibida. Cada clamor que has levantado ha llegado a mí y estoy respondiendo. Pero hay algo más que quiero enseñarte. No solo estoy trayendo respuestas a tus oraciones, te estoy llevando a un lugar más alto de intimidad conmigo. Quiero enseñarte a escuchar mi voz en medio del caos, a sentir mi presencia en medio de las tormentas de la vida. Descansar en mí significa confiar que, incluso cuando no tienes todas las respuestas, yo las tengo. Descansar en mí significa saber que incluso cuando no entiendes, yo estoy en control absoluto. La tormenta puede rugir, el mar puede agitarse, pero yo soy el Dios que calma los vientos y las olas. Y cuando esta tormenta pase, porque pasará, verás el sol de mi justicia brillando más fuerte que nunca sobre tu vida. Nada, absolutamente nada, puede separarte de mi amor. Nada puede impedir que cumpla las promesas que te hice. El enemigo puede intentar, las circunstancias pueden ser difíciles, pero estoy trayendo restauración completa. Donde hubo dolor, traeré sanidad. Donde hubo pérdida, habrá ganancia. Donde hubo muerte, traeré vida abundante. Ahora te pregunto, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a permitir que el miedo continúe paralizándote o te vas a levantar en fe, declarar que yo soy tu Dios y caminar hacia las promesas que ya he preparado para ti? El enemigo quiere que te rindas ahora. Quiere que creas que no hay salida, que tu lucha es demasiado grande. Pero te digo con toda certeza, no te rindas. Estoy contigo. Y lo que he preparado para tu vida es infinitamente mayor que cualquier adversidad que estés enfrentando. Soy el Dios de la provisión, soy el Dios de la sanidad, soy el Padre que te ama con un amor eterno e infalible. Y te prometo, si confías en mí, si perseveras, te daré una victoria tan grande, tan completa, que mirarás hacia atrás y verás que cada lágrima, cada lucha, cada momento de espera, valieron la pena. Soy tu Padre y jamás te abandonaré. Y por último, no dejes que las voces contrarias alteren la certeza que ya está dentro de ti. Hay quienes te observan a distancia esperando que caigas. Pero lo que no saben es que, precisamente en esos momentos de lucha, tu fuerza se renueva en mí. No permitas que las circunstancias apagan el fuego que he encendido en ti. La fuerza que coloco en tu corazón no proviene de lo que te rodea, sino de la convicción de que soy el Dios que te sostiene y te levanta, incluso cuando el mundo intenta derribarte. Mi promesa para ti es cierta y vengo a decirte que una felicidad inmensa está en camino. Sí, estoy preparando regalos para tu vida y van mucho más allá de lo que tus ojos pueden ver o tu mente puede imaginar. Estos regalos no están hechos solo de cosas que se pueden tocar o acumular, sino que son bendiciones que llenarán tu espíritu, traerán paz a tu alma
y darán un sentido renovado a tu existencia. La alegría que tanto buscas, la ligereza que deseas en medio de tus responsabilidades, ya no serán cargas pesadas. Verás que todo será transformado en motivos de gratitud, en caminos de paz. Cree, hija mía, hijo mío, te voy a posicionar en un lugar de honor. Pronto estarás rodeado de personas que te tratarán con la amabilidad que tanto buscas, que traerán armonía y luz a tu vida. Esta transformación que estoy preparando no es algo distante. Está a tu alcance, está cerca. Solo necesitas creer y abrir tu corazón a lo que te estoy diciendo. Estoy removiendo todas las barreras que te impedían avanzar. Estoy limpiando tu camino, derribando muros de deudas y preparando un terreno fértil, donde tus sueños, tus planes, florecerán de manera extraordinaria. Hijo, hija, escucha atentamente. Estás a punto de entrar en un nuevo ambiente, un lugar donde mi luz brillará sobre ti y sobre todo lo que hagas. Este lugar es de paz, es de seguridad. Y más que eso, es un lugar donde no habrá más ataduras que te mantengan ansioso por el mañana. Lo que parecía un peso insoportable, lo que te hacía cuestionar tu futuro, ya está siendo resuelto por mí. Cada puerta que parecía cerrada, cada obstáculo que parecía insuperable, estoy abriendo. Soy el Dios que abre caminos donde no los hay. Y ahora te pido, abraza esta alegría, incluso si tus ojos aún no pueden ver todo lo que está a punto de suceder. Camina con la cabeza en alto, con la certeza inquebrantable de que estoy contigo en cada paso, en cada detalle. No necesitas temer, porque yo soy tu refugio, tu fundamento seguro, tu roca firme. Entiende de una vez por todas, hija amada, hijo amado, no eres un accidente. Te elegí, te formé y conozco cada parte de ti. Antes de que el mundo existiera, ya sabía quién serías. Cada célula de tu cuerpo, cada pensamiento, cada sueño, todo eso fue cuidadosamente pensado y moldeado por mí. Y te creé con un propósito, con una misión única. No ignores las señales que te he mostrado. No cierres los ojos ante mi actuar. Quiero realizar maravillas en tu vida y en la vida de aquellos que amas. Pero para eso necesitas alinearte conmigo. Necesitas confiar en que estoy en control, incluso cuando no entiendes todo. Si hay algo que aún pesa en tu corazón, algo que te trae culpa, algo que quizás estés escondiendo incluso de mí, te digo, trae eso a la luz hoy. No te rechazo. No importa lo que haya ocurrido, ya te he perdonado. No hay nada que puedas contarme que ya no sepa. Soy el Dios que sana, que restaura. Soy aquel que te libera del pasado, que quita toda carga que intenta atraparte. Y te digo con amor, nada, absolutamente nada puede impedirme actuar. Ni siquiera tú. Aunque a veces pongas obstáculos en el camino, los quitaré con cariño. Porque mi amor por ti es más grande que cualquier error que hayas cometido. Mi palabra ya ha sido enviada, y te aseguro, no volverá a mí vacía. Cada promesa, cada semilla de fe plantada en tu corazón dará fruto. Los cielos se abrirán sobre ti, y lo que estoy a punto de hacer en tu vida te dejará maravillado. Te mostraré algo tan grandioso que, una vez que entiendas la magnitud de mi amor y lo que estoy preparando, nunca más te alejarás de mí. Te amo con un amor eterno, inmutable y verdadero, y nunca te dejaré. No importa cuántos te den la espalda, yo nunca haré eso. Sé que has sido herido, sé que aquellos que prometían amarte terminaron lastimándote. Vi cuando las personas a quienes diste lo mejor de ti te dieron la espalda. Pero hoy te digo, hijo, hija, esas heridas ya no definirán quién eres. Estoy renovando tu espíritu, sanando tus dolores. No quiero que ninguna decepción del pasado debilite tu fe. Te estoy restaurando por completo y haré que brilles una vez más. Sé que lo que siempre has buscado es un amor verdadero, un amor que no falla,
Y te digo con toda certeza, ese amor ya lo tienes. Ese amor soy yo. Soy el amor que nunca falla, que no impone condiciones, que no se va cuando las cosas se ponen difíciles. Mi amor por ti es suficiente. Y hoy te libero de toda esclavitud emocional, de toda dependencia de la aprobación de los demás. Ya no necesitas buscar afuera lo que ya te he dado por dentro. La verdadera libertad, hija, hijo, es saber que mi amor por ti es completo. Y es ese amor el que te sostiene, que te valora, que te hace fuerte. Estoy rompiendo todas las cadenas que te mantenían atado, el dolor, la dependencia de las palabras de los demás, para sentirte valioso. Todo eso está siendo removido ahora. Ya no necesitas cargar con el peso de confiar en las personas equivocadas. Sé que el enemigo intentó engañarte, que se disfrazó de amigo. Pero te garantizo, ningún plan maligno tendrá éxito contra ti. Soy tu defensor. Estoy cuidando para que nada te quite lo que ya he determinado como tuyo. Hija mía, hijo mío, no miro tus riquezas materiales. Lo que deseo para ti es una vida libre, llena de paz, sin desesperación. Te quiero fuerte, firme, sin depender de los caprichos de nadie. Aunque el mundo te ignore, yo te veo. Te conozco y te amo siempre. Confía en mi plan, confía en mi amor. Estoy contigo, hoy y siempre. Hija amada, hijo amado, veo cuánto has esperado, cuánto has clamado en secreto por respuestas, por un milagro que parece nunca llegar. Pero hoy vengo a ti con una certeza inmutable. Tu milagro está en camino. Sí, ya está en camino, más cerca de lo que imaginas. No pienses, ni por un segundo, que estás solo en este viaje. Ya he provisto a la persona adecuada para caminar a tu lado. Ya estoy organizando los detalles que aún no ves. Y esa oportunidad de trabajo que tanto anhelas, que parece imposible. Ya estoy abriendo las puertas que nadie más puede abrir. Soy el Señor que hace lo imposible. Te digo, las deudas que te preocupan, el peso que has llevado en tus hombros, todo eso será removido. Soy el Dios que provee, el Dios que sostiene, y vivirás en paz. Esta paz que tanto anhelas, este alivio que tu corazón tanto desea, está llegando. Tu vida será marcada por la tranquilidad, por una libertad que aún no has experimentado. No habrá más inquietud, no habrá más peso asfixiante. Estoy trayendo alivio, estoy trayendo restauración. Pero te pido, hija amada, hijo amado, recuerda mantener la humildad en medio de las bendiciones, en medio de la abundancia que está por venir. No pierdas de vista quién soy yo en tu vida. Soy tu proveedor, soy quien te da todo lo que necesitas. No permitas que el orgullo o la autosuficiencia te alejen de mi amor. La prosperidad será grande, sí, pero viene de mí. Y lo que más deseo es tu corazón, tu devoción sincera, tu amor genuino. Manténme en primer lugar, siempre. Nunca dejes que las bendiciones te alejen del bendecidor. Siempre estoy aquí, esperando por ti. Todos los días te espero en el silencio de tu habitación, listo para escucharte. Cuando doblas las rodillas y hablas conmigo, el cielo se mueve a tu favor. Quiero escuchar tu voz, quiero estar aún más cerca de ti. No importa lo que suceda, transformaré cada situación en algo beneficioso. Puede que no lo entiendas ahora, pero todo se está organizando de manera perfecta. No te canses, no te desanimes. Sigue caminando, porque estoy contigo, y tu victoria está más cerca de lo que puedes imaginar. Sabes, hija mía, hijo mío, que mis promesas nunca fallan. Lo que he dicho sobre tu vida, los sueños que he sembrado en tu corazón, todo eso se cumplirá. No importa lo que digan los demás, no importa cuántas veces intentaron desanimarte o desalentarte, mis palabras no regresan vacías. Soy el Dios que crea caminos donde no los hay. Soy el Dios que hace que lo imposible suceda. Y si dije que te bendeciré,
Ten en cuenta, no hay fuerza, no hay circunstancia, no hay hombre o poder en la tierra que pueda impedir mi acción. Ahora escucha con atención. Estás a punto de ver mi mano operar de manera tan poderosa que aquellos a tu alrededor quedarán admirados. Las oraciones que pensaste que estaban olvidadas, que creíste que no escuché, están siendo recogidas y ahora es el tiempo de actuar. Estoy moviendo los cielos a tu favor. En mi tiempo todo comienza a fluir. Lo que parecía estancado se abrirá. Lo que parecía perdido será encontrado. Lo que parecía muerto, yo le daré vida. Este es el momento en que verás lo que el silencio estaba preparando. En el silencio te estaba fortaleciendo. En el silencio estaba preparando el terreno para algo grandioso. Sé que los dolores del pasado han intentado retenerte, han hecho que mires hacia atrás con tristeza. Pero hoy te digo, deja esos dolores atrás. Las heridas del pasado no definirán más tu futuro. Vi cuando las personas rompieron sus promesas, cuando te hirieron profundamente. Pero incluso en esos momentos de dolor, nunca me alejé de tu lado. Estuve allí, recogiendo cada lágrima que derramaste, y ahora esas lágrimas están siendo transformadas en semillas de alegría. El tiempo de llanto está llegando a su fin, y el tiempo de celebración se acerca. Has llegado hasta aquí por un propósito. Nada de lo que has enfrentado fue por casualidad. Cada batalla, cada dificultad, cada obstáculo fue parte de una preparación para este momento exacto. Nunca desperdicio un dolor, nunca permito que una lágrima sea en vano. Todo lo que has pasado será transformado en fuerza, en aprendizaje, y lo que perdiste lo restituiré el doble, porque soy un Dios de gracia, un Dios de misericordia. Y mi bondad sobre ti no depende de lo que haces o dejas de hacer, depende de mi amor. Y mi amor por ti es incondicional, inmutable, eterno. Entonces, levántate. Ha llegado el momento de dejar de mirar hacia el pasado, hacia las heridas, hacia las decepciones. Mira hacia el futuro glorioso que he preparado para ti. Tu nombre será recordado, no por las luchas que enfrentaste, sino por las victorias que conquistaste, y cada desafío que parecía insuperable será transformado en un testimonio de mi poder y de mi gloria en tu vida. Estoy contigo, siempre estuve y siempre estaré. Nunca has estado solo. Confía en mí, porque tu victoria está a la puerta. ¿Estás listo para dejar el pasado atrás? ¿Estás realmente preparado para caminar conmigo hacia el futuro glorioso que ya he trazado para ti? Porque te digo, para que vivas plenamente lo que he reservado, es necesario soltar lo que te ata, soltar las ataduras invisibles que te han mantenido en el mismo lugar. Las cadenas del pasado, esas que te mantenían cautivo a la culpa, al dolor, ya las rompí. La carga que llevas, que insiste en pesar sobre tus hombros, ya la quité. No necesitas vivir atado a lo que ya fue. Soy el Dios que borra tus transgresiones, que lanza tus errores al mar del olvido. No necesitas castigarte por lo que ya pasó. Ya te perdoné, ya te limpié, ya te renové. Ahora es hora de avanzar. Pero entiende, el enemigo intentará de todas las formas hacerte desistir. Lanzará mentiras en tu mente diciendo que no eres lo suficientemente bueno, que no mereces las bendiciones que ya he preparado. Intentará convencerte de que me he olvidado de ti, de que tus oraciones han quedado sin respuesta. Pero escucha bien, el enemigo es un mentiroso. No tiene poder sobre tu vida, a menos que elijas escuchar sus palabras. Entonces, cierra tus oídos a esas mentiras y abre tu corazón a la verdad que te estoy revelando hoy. Eres mío, y nadie, absolutamente nadie, puede sacarte de mis manos. ¿Te has dado cuenta de cómo te he sostenido? ¿Cuántas veces cuando pensaste que no podrías más, estuve allí llevándote? Incluso cuando todo a tu alrededor parecía desmoronarse, fui el cimiento que mantuvo tus pies firmes.
¿Te has imaginado cuántas veces te libré de situaciones que podrían haberte destruido? Soy el Dios que te guarda, que va adelante, preparando el camino, removiendo obstáculos, abriendo puertas que nadie más puede abrir. Sé que, a veces, parece que estás siendo olvidado, que todos a tu alrededor están avanzando mientras tú permaneces estancado. Pero ten esto en cuenta. Tu tiempo está llegando. Te estoy preparando para algo específico, algo que solo tú puedes hacer. No mires a los lados, no te compares con los demás. El camino que he trazado para ti es único y no estoy tardando. Estoy formándote, preparándote, para que en el momento justo estés listo para recibir todo lo que tengo para ti. Lo que estoy preparando para ti, hija mía, hijo mío, es mucho mayor de lo que pediste. Tus sueños, tus oraciones, los he ampliado. Lo que está por venir no es solo la realización de tus deseos, sino la superabundancia de mi favor. Soy el Dios que da más de lo que se pide, que derrama bendiciones hasta desbordar. Y yo haré esto en tu vida. Prepárate, porque lo que estoy a punto de derramar sobre ti será tan grande, tan extraordinario, que no podrás contenerlo. Ahora, necesito que confíes en mí como nunca antes. Sé que es difícil cuando no ves todo sucediendo como te gustaría. Sé que el corazón se inquieta, que los ojos dudan cuando no hay señales visibles. Pero hoy te llamo a un nivel de fe más profundo. Una fe que no se tambalea con lo que los ojos ven, sino que se mantiene firme en lo que el corazón cree. ¿Puedes confiar en que estoy trabajando incluso cuando todo parece detenido? Porque lo estoy. En los bastidores estoy orquestando los detalles, preparando cada pieza para que, en el momento exacto, todo encaje perfectamente. Recuerda, yo soy el Dios que conoce tus deseos más íntimos, incluso antes de que pidas. Sé lo que necesitas y ya estoy proporcionando las respuestas, aunque aún no las veas. Lo que te pido ahora es que descanses en mí. Deja que yo me encargue de ti. Soy el buen pastor, quien guía a sus ovejas por pastos verdes, por aguas tranquilas. El camino que he trazado para ti te llevará a lugares que jamás imaginaste. Lo que has vivido hasta aquí ha sido solo una preparación. Lo que está por venir es la concreción de todas las promesas que te he hecho. Hija mía, hijo mío, no fallo. Nunca he fallado y nunca fallaré. Y te prometo, lo que está por venir será tan grandioso, tan transformador, que entenderás por qué todo tuvo que suceder de la manera en que sucedió. Habrá un día en que mirarás hacia atrás y verás que cada dolor, cada espera, cada desafío fue parte de un plan perfecto, un plan que te condujo a la victoria que ya he preparado. Soy el Dios que no solo restaura, sino que hace todo nuevo. No remiendo, recreo. No solo arreglo lo que está roto, transformo. Y tu vida, hija mía, hijo mío, está siendo transformada ahora para la gloria que ya he diseñado para ti. Estoy contigo, siempre he estado y siempre estaré. Confía en mí, porque tu futuro está seguro en mis manos. Hoy te pregunto, ¿estás listo para ser transformado? ¿Estás verdaderamente preparado para dejar atrás lo viejo y abrazar lo nuevo que estoy trayendo a tu vida? Porque te digo, con todo el amor que llevo por ti, una nueva estación está comenzando. Un tiempo de renovación, donde las ataduras del pasado ya no tendrán poder sobre ti. Te estoy llevando a un nuevo nivel de gloria, a un lugar donde las bendiciones que derramo sobre ti serán visibles y palpables. Verás lo sobrenatural manifestarse de maneras que jamás imaginaste. Por eso, confía. Confía en que estoy cuidando de cada detalle. Confía en que soy el Dios que cumple sus promesas. No hay un solo momento en que me haya alejado de ti, ni un instante en que mi amor haya fallado. Soy tu Padre, y mi amor por ti es inquebrantable, incondicional.
Nada puede separarte de ese amor y nada puede impedir mi plan para tu vida. Ahora ve en paz, sabiendo que cada paso que das es guiado por mí y que tu victoria está más cerca que nunca. Mi Espíritu Santo está presente a tu alrededor ahora. Él se está moviendo a tu favor, trayendo sanidad y paz, no solo para tu mente, sino también para tu espíritu y cuerpo. Hoy te estoy elevando a un nuevo nivel de entendimiento sobre mi amor por ti. Estoy removiendo toda tristeza, cada carga que ha pesado sobre tus hombros durante mucho tiempo. Siente esa ligereza, porque las cadenas que te ataban han sido quebradas. El dolor que te consumía está siendo arrancado de raíz, y en el mundo espiritual ya has sido restaurado. Estás vestido con vestiduras reales, sentado a mi lado, reinando en gloria y poder, bañado en bendiciones abundantes. Sí, ya te he colocado en un lugar de honor, y ahora solo necesito que creas de todo corazón. No dudes de las promesas que he hecho, porque se están cumpliendo, aunque no puedas ver todos los detalles en este momento. Mi sangre poderosa te ha elevado, y eso significa que no hay fuerza, no hay poder que pueda atarte o desviar del camino que he trazado para ti. A partir de hoy, tu vida será marcada por una nueva fuerza, una fuerza sobrenatural que te permitirá caminar en victoria sobre todo lo que antes parecía derrotarte. Sí, has enfrentado luchas, desánimos y momentos de debilidad, pero todas esas batallas te estaban preparando para lo que está por venir. Ahora estoy derramando sobre ti una alegría inquebrantable, una alegría que no puede ser afectada por las circunstancias. En lugar de pesimismo, en lugar de temer el futuro, serás un faro de esperanza, irradiando confianza y paz que vienen directamente de mí. Sé que las situaciones a tu alrededor pueden intentar convencerte de lo contrario. Puede que tus ojos aún vean caos, desafíos, complicaciones, pero mira más allá de lo visible, mira hacia mí. Estoy a tu lado, y eso es todo lo que necesitas saber para seguir perseverando. Cada nuevo día, cuando despiertes, mi Espíritu Santo estará renovando tu ánimo. Caminarás con valentía, con pasos firmes, como un héroe de la fe. Más que eso, serás una inspiración para aquellos a tu alrededor, una fuente de esperanza y fuerza para tu familia. Cuando intenten empujarte de regreso al miedo y la incertidumbre, te levantarás más fuerte, más confiado, con una fe inquebrantable. Estas palabras que hablo hoy son palabras de vida. Son como una brisa suave que toca tu alma y trae alivio a todas tus preocupaciones. Cada vez que recuerdes estas palabras, tu corazón será renovado, lleno de felicidad y esperanza. No permitas que el desespero se acerque nuevamente. Soy tu proveedor. Soy aquel que transforma problemas en oportunidades, que resuelve lo que parecía insuperable de una manera mucho mejor de lo que esperabas. Te doy el control sobre tus emociones a través de mi espíritu. Hoy tendrás dominio sobre tus pensamientos, sobre tus palabras, y ellas reflejarán la luz de la victoria que ya te he concedido. Deja de murmurar, deja de hablar palabras de derrota. He puesto en ti un fuego, una llama que consume todo miedo, toda duda, toda angustia. Abre los ojos y mira, estoy actuando a tu favor. Cada barrera, cada obstáculo que parecía demasiado grande, ya se está deshaciendo ante mi presencia. Mantente firme, porque lo que estoy a punto de hacer en tu vida va más allá de lo que puedes comprender. Y cuando el miedo intente acercarse, recuerda, estoy contigo, te amo con un amor eterno, un amor que nunca falla y nunca te abandona. Hoy, tu vida está siendo ajustada por mi poder. Y sabe, la espera está casi por terminar. Aquello que más deseas, aquello que has buscado con un corazón lleno de fe, está a punto de manifestarse de manera clara y poderosa.
Estoy trayendo las respuestas, estoy trayendo soluciones y están llegando más rápido de lo que imaginas. Prepárate, porque lo que estoy a punto de hacer en tu vida será grandioso. Será tan extraordinario que te preguntarás, ¿realmente merezco todo esto? Y yo te diré, sí, mereces. No porque lo hayas conquistado por mérito propio, sino porque te amo. Mi Hijo, Jesús, ya pagó el precio por tu victoria. Ahora es hora de que disfrutes de todo lo que he preparado. Sé que en muchos momentos te sientes débil, como si no tuvieras más fuerzas para continuar solo. Pero hoy, con todo mi amor, te digo, no estás solo. Soy quien te sostiene, quien levanta a los caídos y fortalece a los abatidos. Cuando sientas que has fallado, cuando parezca que la carga es demasiado pesada, recuerda que estoy a tu lado, listo para ayudarte a levantarte. Pero hay algo que necesito de ti. Crece en la fe. Confía en mí como nunca antes. Tu Biblia está esperando por ti. Ella es mi palabra viva y contiene todo lo que necesitas para alimentar tu espíritu, para fortalecer tu alma. Comienza a leer, a meditar en ella todos los días y absorbe cada palabra con un corazón lleno de fe. Verás que tu fuerza será renovada, que tu ánimo será restaurado, porque mi palabra es vida. Además, procura estar rodeado de personas que te eleven, aquellos que te animan, que te recuerdan las promesas que te hice. No des espacio a palabras de derrota o desánimo. No dejes que la negatividad o la duda de otros ahoguen tu fe. No soy un Dios distante. Estoy a tu lado todos los días. Cada mañana estoy allí, esperando que hables conmigo. No necesitas grandes gestos o rituales para acercarte a mí. Solo cierra los ojos, abre tu corazón y habla conmigo como un hijo habla con su padre. Siempre estoy aquí, ansioso por escuchar tus sueños, tus esperanzas y tus dolores. Quiero estar cerca de ti en cada momento. Hija, hijo, quiero recordarte una vez más que nunca estás solo. Cada mañana te doy un nuevo motivo para continuar. Tengo planes grandiosos para tu vida, planes que no fueron hechos para sobrecargarte, sino para bendecirte abundantemente. Lo que he planeado para ti es perfecto y el día de la realización está más cerca de lo que imaginas. No hay necesidad de llorar o cargar angustias. La paz y la abundancia están llegando a tu hogar. Lleno cada área de tu vida con mi presencia. Escucha mi voz todas las mañanas. Deja que mis palabras traigan claridad y estabilidad a tu mente y a tu corazón. Voy a renovar tu manera de pensar, voy a transformar tu visión del mundo. Espera mi visita, porque ya estoy moviéndome hacia tu hogar. Antes de que este año termine, estarás lleno de armonía, amor, bondad y felicidad. Mi amor por ti es profundo y deseo que lo experimentes en toda su plenitud. Ahora mismo, donde estás, abre tu corazón. Déjame quitar todo dolor que has cargado por tanto tiempo. Háblame, cuéntame lo que guardas tan profundamente en tu interior. Aquello que nadie más sabe, pero que yo conozco muy bien. Estoy listo para sanar tu espíritu y renovar tus emociones. Hoy, saldrás de este momento más ligero, con una paz que el mundo no puede darte. Y cuando la tristeza venga, y sé que en algunos momentos vendrá, recuerda que soy tu consuelo. En los días en que todo parezca demasiado difícil, cuando las fuerzas se estén agotando, búscame. Siempre estoy aquí, esperando para darte el abrazo más reconfortante. Cuando nadie más sepa cómo ayudarte, yo lo sé. Soy quien te conoce mejor que nadie, y mi amor por ti es profundo, sincero y eterno. Te sacaré de la tristeza, de la soledad, y te elevaré a un lugar de alegría y paz. Quiero que percibas todas las bendiciones que ya son tuyas. A veces, las dificultades de la vida intentan oscurecer el futuro brillante que he preparado, pero hoy estoy abriendo tus ojos.
Saldrás de este momento fortalecido, con una sonrisa en el rostro, sabiendo que todo, absolutamente todo, está en mis manos. Siempre que me buscas, cuando separas tiempo para estar conmigo, ya estoy allí, esperándote. Y mira, mañana estaré allí nuevamente, listo para escucharte y guiarte. Cada vez que entregas tus problemas a mí, el peso comienza a desaparecer. Las respuestas que tanto buscas ya están preparadas. Tus problemas pueden parecer grandes y complicados, pero recuerda, me has dado tu vida, y si me entregaste todo, entonces confía. Para mí, nada es imposible. Soy el Dios que hace lo imposible, y ya te he mostrado esto muchas veces. Hoy estoy reafirmando, nada es imposible para mí. Escribe esto en lo más profundo de tu ser. Proclama con audacia y fe. Ahora mismo abraza esta certeza. Mi promesa está viva y activa. Mi palabra fue enviada para sanar tu tierra, para transformar tu vida y no volverá vacía. Yo soy el Dios que cumple cada palabra. Incluso cuando las cosas parecen difíciles, sabe que estoy trabajando a tu favor. Eres mi hijo, mi hija, no cualquier hijo, sino el Hijo del Dios Todopoderoso. Esto necesita cambiar tu forma de pensar. Urgentemente, renueva tu mente. Recuerda que he puesto mi Espíritu Santo dentro de ti, y eso significa que llevas en ti mi poder sobrenatural. Mi amada hija, mi amado hijo, sabe que los milagros están listos para suceder en tu vida. Se manifestarán cuando hables con fe, cuando tus palabras estén llenas de bondad, cuando tu corazón esté ligero y tu actitud controlada. Veo cómo a veces la ira y el desánimo intentan apoderarse de ti, pero estoy aquí abriendo tus ojos espirituales para que veas lo increíble, lo divino. Cuando me invoques, estaré allí, y la respuesta vendrá con revelaciones tan maravillosas que apenas podrás contener la alegría. Pero para que esto suceda, te pido, sumérgete en mi palabra. Cada versículo de la Biblia que leas será como una llave que abre nuevos horizontes para tu vida. Mi palabra es viva y poderosa, y cuando la absorbes con un corazón lleno de fe, sintonizas tu espíritu con mi voz. Es a través de ella que te enseño a vivir como parte de mi reino celestial. En ese reino, no eres solo otra persona, eres amado, protegido, guiado por mí. No importa si los días son buenos o difíciles, estoy a tu lado, siempre. Eres parte de algo mucho más grande, y en este camino que has elegido recorrer conmigo, vendrán desafíos. Surgirán disputas, enemigos intentarán herirte, pero te aseguro, nada podrá derrotarte mientras estés conmigo. Soy tu apoyo constante, aquel que no te deja solo. Mi palabra habita en tu corazón, y por eso te he dado el poder de un conquistador. Tu fe, que está en crecimiento, es la clave para abrir puertas que aún no has visto. Entonces, hijo, hija, levántate con determinación. Enfrenta tus problemas sin miedo, porque estoy contigo, y nada podrá detenerte. Hoy te fortalezco en todas las áreas de tu vida. Quiero que declares con toda tu fe: nada es imposible para Dios. Dilo con convicción, porque cuando crees, me muevo a tu favor. No hay nada demasiado grande, complicado o difícil que no pueda resolver. Tengo buenas noticias para ti. Una gran bendición está frente a ti, más cerca de lo que puedes imaginar. Los días que vendrán estarán llenos de alegría para ti y tu familia. Estoy disipando las sombras que oscurecían tu mente y borrando las consecuencias y maldiciones de los errores del pasado. El enemigo ya no tiene poder sobre ti. Yo personalmente he borrado la deuda de culpa que intentó imponerte. Aunque el mundo esté lleno de miedo e incertidumbre, te levantarás con seguridad, porque tu esperanza está en mí y nunca fallaré contigo. Hijo amado, hija amada, mantente firme en la gracia que te he dado. He puesto en ti el poder de ordenar que las tempestades se calmen, y ellas obedecerán.
No tengas miedo, incluso cuando sientas que estás caminando solo. Mi poder está a tu lado. Llámame, invoca mi nombre y verás las barreras caer y las fuerzas que se oponen a ti ser derrotadas. Levántate con fe. Comparte este mensaje con otros que necesitan escuchar, porque los milagros suceden cuando hablas de mis promesas. Sé que el mundo a tu alrededor intenta atraerte con promesas vacías, promesas que no pueden llenar el vacío de tu alma. No te dejes engañar por esas voces. Ningún gobierno, ningún líder puede darte la paz que buscas. Solo yo, tu Dios, puedo darte verdadera seguridad. Ten discernimiento, porque muchos hablan en mi nombre, pero no todos me conocen verdaderamente. Mi voz la reconocerás en el silencio, en la verdad, en el amor. Yo soy tu Salvador y hoy traigo buenas nuevas para tu corazón. Mientras muchos están abatidos, tú te levantarás con alegría. Cuando otros no puedan continuar, serás renovado por mi Espíritu Santo y tus fuerzas serán restauradas. Deseo que camines en la luz, rodeado de paz y seguridad. Eso es lo que quiero para ti, porque amo tu fe, amo cómo te acercas a mí. Y es en tu adoración que encontrarás aún más paz y fuerza para continuar. Aunque los tiempos sean difíciles, soy el Dios que te sostiene en la tormenta. En los momentos en que te sientas débil, estaré a tu lado, sosteniendo tu alma. Cuando tu fe vacile, no temas, porque nunca te dejaré. Cuando tu mente esté llena de dudas y tu corazón pesado con preguntas, estaré allí, listo para consolarte y guiarte una vez más. Nunca olvides, soy tu Dios Todopoderoso. No hay nada que sea demasiado difícil para mí. Haré maravillas en tu vida. Escucha mi voz, presta atención a mis palabras y deja que la paz que te doy llene tu corazón. Mi deseo es traer estabilidad a tus pensamientos, alegría a tu vida y satisfacción a tu espíritu. No mires más atrás, no te preocupes por lo que quedó en el pasado. Te estoy guiando hacia un futuro de plenitud, donde mi amor será tu mayor certeza. Hija amada, hijo amado, has llegado hasta aquí porque te he guiado en cada paso, incluso cuando no sabías a dónde ir. Ahora, escucha atentamente, porque te llevaré a una comprensión aún más profunda de mi poder y de mi amor. Cada palabra que oyes de mí hoy es como una semilla plantada en suelo fértil, lista para germinar y producir frutos abundantes en tu vida. Estoy hablando directamente a tu espíritu, rompiendo cadenas invisibles y encendiendo una llama de esperanza que jamás se apagará. Soy el Dios que abrió el mar, que derribó muros con un simple soplo, que mueve montañas. Y hoy, una vez más, te digo, si crees, verás mi gloria manifestarse de formas que jamás podrías imaginar. Esta certeza necesita estar arraigada en lo más profundo de tu ser. Sé que el mundo a tu alrededor, en momentos de dificultad, intentará convencerte de que las cosas no mejorarán, de que el dolor no pasará y que la solución nunca llegará. Pero te afirmo, las mentiras del enemigo no tienen poder sobre quien cree en mí. Lo que enfrentas ahora no es el fin, sino un campo de entrenamiento espiritual. Cada prueba, cada obstáculo, te está moldeando para algo más grande. Te estoy refinando como el oro para que brilles aún más intensamente. Eres mi obra maestra y tengo un propósito específico para tu vida, un propósito que solo tú puedes cumplir. Por eso, no puedo permitir que te rindas ahora. No cuando la victoria está tan cerca. Mira, hijo, hija, las bendiciones están frente a ti. Están más cerca de lo que imaginas. Sé que puede parecer que están distantes, pero te estoy diciendo, la puerta de tu victoria se está abriendo. Estoy removiendo los bloqueos que te impedían avanzar. Donde había oscuridad, estoy trayendo luz. Donde había desánimo, estoy derramando valentía. Y ten en cuenta, esta valentía no viene de ti,
sino de mí. Es mi espíritu dentro de ti, fortaleciendo y capacitándote para vencer. ¿Recuerdas aquellos momentos en los que pensaste que no ibas a lograrlo? Aquellas noches en las que te preguntaste si realmente estaba escuchando tus oraciones. Yo estaba allí. Vi cada lágrima, escuché cada palabra no dicha de tu corazón. Y lo más importante, estaba trabajando. Incluso cuando pensabas que nada estaba sucediendo, en los bastidores del reino espiritual estaba moviendo cielos y tierra para preparar lo que está por venir. Nada fue por casualidad. Cada momento de silencio fue parte del proceso para llevarte al punto en el que estás ahora. Ahora, escucha bien. Tu futuro es glorioso. Lo que he preparado para ti va más allá de cualquier expectativa. Sé que a veces las dificultades parecen ser demasiado grandes y que dudas si las cosas realmente van a cambiar. Pero mira más allá de lo temporal, ve con los ojos de la fe, porque estoy a punto de hacer algo nuevo, algo que transformará tu vida e impactará a todos a tu alrededor. Las bendiciones que estoy liberando no son solo para ti. Van a desbordar para tu familia, para tus amigos e incluso para aquellos que aún no conoces. Lo que estoy realizando en tu vida es mucho más grande de lo que imaginas. Estoy rompiendo maldiciones que vienen de generaciones. Estoy borrando toda culpa y arrepentimiento que el enemigo intentó poner sobre ti. Te he dado un nuevo nombre, una nueva identidad. Eres libre. Y no solo libre de algo, sino libre para algo más grande, libre para vivir en plenitud, para experimentar lo mejor que tengo para ofrecer. Y este mejor no se limita a lo que tus ojos pueden ver. Las bendiciones que te doy son espirituales y eternas. Renovarán tu mente, sanarán tus emociones y te llenarán de una paz que nadie puede robar. ¿Entiendes lo que esto significa? Significa que no necesitas cargar más con el peso del pasado. No necesitas vivir atado al miedo de repetir los errores que cometiste. Ya he borrado todo eso. No te veo por tus fallas. Te veo a través de la luz de mi amor, por la perfección de mi gracia. Y es esta gracia la que te sostiene cada día. Ahora te llamo a una caminata más profunda conmigo. No quiero solo una parte de tu corazón. Quiero todo. Quiero ser lo primero en lo que piensas al despertar y lo último antes de dormir, porque es en mi presencia donde encuentras todo lo que necesitas. Soy la fuente de cada bendición, de cada respuesta, de cada milagro. Pero para que recibas plenamente lo que tengo para ti, necesitas buscarme con todo tu ser. Y ten en cuenta que no estoy lejos. Estoy tan cerca que puedes sentir mi toque. Cuando estés angustiado, solo llámame y estaré allí. Cuando los problemas parezcan ahogarte, recuerda, soy quien calma las tempestades. Cuando parezca que nadie te entiende, yo te entiendo. Conozco cada detalle de tu corazón porque yo lo creé. Te formé en el vientre de tu madre y desde entonces te cuido con cariño. No hay lugar donde puedas estar que no pueda alcanzarte. Sé que a veces te sientes cansado, que el peso de la vida parece insoportable. Pero hijo, hija, soy el Dios que renueva tus fuerzas. Cada día derramo sobre ti un nuevo aliento, un nuevo ánimo. No permitiré que te rindas. Incluso cuando tus piernas flaqueen, te cargaré en mis brazos, porque soy tu pastor, quien cuida de ti en cada detalle. Nunca, jamás te abandonaré. Mantén tu confianza en mí, y al pisar nuevamente suelo firme, verás que los problemas que te afligían habrán desaparecido. Cuando te sientas aislado, busca mi presencia, porque soy tu faro, iluminando el camino. Mi amor por ti va más allá de cualquier comprensión humana. Quédate conmigo hasta el final. Valora las verdades que comparto contigo y cada día renueva tu compromiso con este amor eterno que tengo por ti. Estoy contigo siempre. Hijo amado, hija amada,
Si estas palabras tocaron tu corazón y te trajeron paz y esperanza, suscríbete al canal para seguir recibiendo mensajes de fe, fuerza y aliento. Aquí encontrarás una fuente constante de palabras que te recordarán el amor inquebrantable de Dios y el plan glorioso que Él tiene para tu vida. Juntos caminaremos en fe y verás milagros suceder a medida que tu corazón se conecte más profundamente con la presencia de Dios.